Te daré mi corazón si arreglas esa moto, dijo burlándose. Él aceptó su desafío y lo que pasó... La noche había caído sobre Guadalajara como un manto pesado y húmedo, una de esas noches en las que la lluvia no cesa, sino que insiste en lavar el asfalto hasta dejarlo oscuro y brillante como un espejo roto. En el corazón de un barrio industrial, donde el olor a metal y a aceite de motor se mezclaba con el de la tierra mojada, el rugido furioso de un deportivo europeo se ahogó en un tosido metálico y final. Luciana Salazar golpeó el volante con ambas manos, un gesto de impotencia que no coincidía con el lujo del cuero italiano bajo sus palmas. Había huido, escapado de la fiesta donde su padre, el imponente Patricio Salazar, acababa de anunciar su compromiso con Ricardo Domínguez, un hombre cuya sonrisa era tan perfecta y vacía como su propia vida. Ahora estaba aquí, varada en un mundo que no conocía, con un vestido verde esmeralda que parecía gritar fuera de lugar entre las bodegas y los talleres silenciosos. Buscando refugio de la lluvia incesante, sus tacones resonando con fragilidad sobre el concreto irregular, vio una luz tenue que se filtraba por el portón entreabierto de un taller mecánico. Dentro, bajo la luz solitaria de una bombilla colgante, un hombre joven trabajaba con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta que ella llevaba dentro y fuera. Era Andrés Cervantes, un estudiante de ingeniería que pagaba sus estudios desarmando y rearmando los corazones de acero de otros. Cuando Luciana entró, con el agua goteando de su cabello y una expresión de fastidio aristocrático, él apenas levantó la vista. No hubo sorpresa ni reverencia en su mirada, solo una tranquila curiosidad. Ella, acostumbrada a que el mundo se detuviera a su paso, sintió una punzada de irritación. Le explicó su problema con la arrogancia de quien espera servicio inmediato, sin importar la hora ni el lugar. Andrés escuchó con paciencia, secándose las manos en un trapo que alguna vez fue blanco. Le explicó con sencillez que su auto necesitaría tiempo, que las piezas para un modelo como ese no se encontraban en el barrio. La frustración de Luciana se desbordó. Su mirada recorrió el taller, deteniéndose en el esqueleto de una vieja motocicleta Harley Davidson que descansaba sobre un elevador, una reliquia a medio restaurar. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Se acercó a él, invadiendo su espacio personal, y con un tono que goteaba desdén, le lanzó el desafío que cambiaría sus vidas para siempre. «Si puedes arreglar ese montón de chatarra vieja», dijo, señalando la moto con un gesto despectivo, «te daré mi corazón». Lo dijo como una broma, una forma de humillarlo, de ponerlo en su lugar de simple mecánico. Pero Andrés no se inmutó. Él la miró fijamente a los ojos, y por primera vez, Luciana vio algo que no esperaba, una dignidad inquebrantable. En sus ojos no había codicia ni servilismo, solo la calma de quien conoce su propio valor. Él la sintió lentamente, un gesto casi imperceptible. «Acepto el desafío», respondió su voz, tranquila pero firme, resonando en el silencio del taller apenas roto por el golpeteo de la lluvia. La dejó sin palabras, con su burla flotando en el aire como un eco vacío. Este hombre, cubierto de grasa y con la mirada cansada de quien trabaja y estudia sin descanso, no se había doblegado ante su apellido ni ante su dinero. De repente, la noche, la lluvia y su compromiso fallido parecieron desvanecerse, dejando solo una pregunta suspendida en el aire denso y aceitoso. ¿Quién era realmente Andrés Cervantes y por qué su calma la había desarmado por completo? Historias como esta, que nacen del orgullo herido y de los encuentros improbables, son la razón por la que creamos este espacio. Este canal es nuevo, apenas está dando sus primeros pasos, y cada persona que decide acompañarnos es el motor que nos impulsa a seguir buscando estas crónicas de dignidad y coraje. Si te ha conmovido este comienzo, te pido de corazón que te suscribas.
Tu apoyo no es solo un número, es la gasolina que necesitamos para que la próxima historia, quizás aún más poderosa, pueda ser contada. Ayúdanos a crecer, para que juntos podamos descubrir hasta dónde nos llevan estos caminos. La mañana siguiente, un mensaje de texto vibró en el costoso teléfono de Luciana, sacándola de un sueño inquieto. Era un número desconocido. El mensaje era corto y casi telegráfico, pero cada palabra cayó sobre ella con el peso de una revelación. Tu auto está listo. Y por cierto, encontré el carburador original para un Mustang del 67. Pensé que te interesaría. Luciana se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole de una forma extraña. Nadie, absolutamente nadie fuera de su círculo más íntimo, sabía de la existencia de aquel viejo auto, el tesoro de su madre. Un coche que representaba la única época en que la había visto sonreír de verdad. La intriga, más poderosa que su orgullo, la hizo vestirse y conducir de vuelta a ese rincón olvidado de Guadalajara, un lugar que olía a metal, sudor y trabajo honesto. Al llegar, el sol de la tarde se filtraba por las ventanas altas del taller, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como luciérnagas doradas. Su deportivo estaba impecable, estacionado a un lado, pero sus ojos no se detuvieron en él. En el centro del taller, cubierto por una lona que no lograba ocultar sus formas icónicas, estaba el Mustang. Con un nudo en la garganta, se acercó y tiró de la tela. El coche estaba allí, restaurado hasta el último detalle, con la pintura de un rojo cereza tan vivo que parecía latir. Andrés estaba a unos metros, limpiándose las manos con un trapo, observándola en silencio. Fue entonces cuando ella notó a un grupo de adolescentes rodeando un motor desmontado, escuchando atentamente mientras Andrés les explicaba el funcionamiento de los pistones. No era solo un mecánico, era un maestro. Les doy clases los fines de semana para que no anden en la calle aprendiendo otras cosas, dijo él, adivinando su pregunta sin que ella la formulara. Su voz era tranquila, sin una pizca de arrogancia. Luciana se sintió pequeña, ridícula con su ropa de diseñador y sus problemas de niña rica. Se enteró de que él estudiaba ingeniería por las noches, que ese taller era el legado de su abuelo y que cada peso que ganaba lo reinvertía en herramientas o en ayudar a esos chicos. La admiración comenzó a brotar en ella como una planta silvestre en una grieta de concreto, inesperada pero tenaz, desplazando la soberbia que la había definido hasta entonces. El recuerdo de su madre, Elena, con las manos sucias de grasa y una sonrisa genuina, la golpeó con fuerza. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña y adictiva. Luciana encontraba cualquier excusa para volver al taller. A veces llevaba café de olla y pan dulce para los muchachos. Otras simplemente se sentaba en un rincón a observar, fascinada por la sinfonía de llaves inglesas, martillos y soldadoras. Entre conversaciones cortas y silencios largos, una tensión crecía entre ella y Andrés. Era algo no dicho, una corriente eléctrica que se sentía en el aire denso del taller. En una de esas tardes, mientras él pulía el tanque de la Harley Davidson, le confesó que la moto había pertenecido a su padre, un hombre que amaba la libertad de la carretera y que había muerto en un accidente años atrás. Trabajar en ella no era un pasatiempo, era un diálogo con un fantasma, una forma de mantener vivo su recuerdo. Conmovida por su vulnerabilidad, Luciana finalmente abrió su propia herida. Le contó que el Mustang de su madre fue vendido por su padre una semana después del funeral, como si quisiera borrar cualquier rastro de la mujer que Elena había sido antes de convertirse en la esposa de Patricio Salazar. Aquel coche no era solo metal y cuero, era el último vestigio de la alegría de su madre, el símbolo de todo lo que había perdido. Andrés dejó sus herramientas, se limpió una mancha de grasa de la frente y la miró directamente a los ojos. Por primera vez,
Alguien no veía a la heredera, sino a la huérfana. El respeto entre ellos se solidificó, convirtiéndose en algo más profundo y peligroso, una conexión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. La frágil paz se rompió una tarde de viernes. Un auto de lujo, negro y brillante, se detuvo bruscamente frente al taller. De él bajó Ricardo Domínguez, con su traje impecable y una sonrisa de desprecio. Venía a buscar a su prometida, a recordarle a qué mundo pertenecía. Al ver a Luciana con una mancha de aceite en la mejilla, riendo con los aprendices de Andrés, su rostro se contrajo en una mueca de asco. Se acercó a Andrés, mirándolo de arriba abajo. Así que este es el chango grasiento que entretiene a mi futura esposa. ¿Cuánto te paga para que la dejes jugar a ser pobre?, dijo, con la voz cargada de veneno. El taller quedó en silencio. Los chicos bajaron la mirada, pero antes de que Andrés pudiera responder, Luciana se interpuso. El único chango aquí eres tú, Ricardo. Uno que solo sabe exhibir lo que no ha ganado, replicó ella, con una frialdad que lo sorprendió. Lo defendió delante de todos, con una fiereza que ni ella misma sabía que poseía. La humillación pública enfureció a Ricardo, quien la tomó del brazo para llevársela. Ella se soltó con un tirón violento. El conflicto de clases, de mundos, de valores, acababa de explotar en medio del taller. Esa misma tarde, Luciana miró a Andrés y, con una determinación que selló su destino, aceptó el desafío que ella misma había lanzado en burla. Tienes 4 meses para terminar esa Harley. Si lo logras, te doy mi corazón. No era una broma, era una promesa. A partir de entonces, sus encuentros se volvieron clandestinos. Los sábados por la mañana, Luciana se escapaba de su mansión y se sumergía en el universo del taller. Andrés, con una paciencia infinita, comenzó a enseñarle los secretos de la mecánica. Le mostró cómo distinguir el sonido de una válvula mal calibrada, cómo sentir la tensión correcta de una cadena, cómo leer los planos de un motor. Ella aprendió a ensuciarse las manos, a sentir el peso de una herramienta, a valorar la satisfacción de arreglar algo con su propio esfuerzo. Descubrió un mundo real, tangible, a años luz del lujo vacío y sofocante en el que había crecido. Él no solo le enseñaba sobre motores, la desafiaba a ser ella misma, a despojarse de las capas de cinismo y privilegio. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el cableado de la Harley, sus manos se rozaron. El contacto fue breve, accidental, pero suficiente para que ambos levantaran la vista al mismo tiempo. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia. El mundo exterior desapareció, reducido al zumbido de un compresor lejano y al latido acelerado de sus propios corazones. Por un instante eterno, pareció que iban a besarse. El aire se cargó de una electricidad palpable, la culminación de semanas de miradas furtivas y palabras no dichas, pero ambos retrocedieron en el último segundo, asustados por la intensidad de un sentimiento que se habían prohibido, imposible. El amor estaba ahí, innegable y poderoso, pero atrapado entre dos mundos que parecían destinados a no tocarse jamás. La burbuja en la que vivían no podía durar. Patricio Salazar, un hombre que controlaba todo en su vida, no tardó en descubrir las escapadas de su hija. Un detective privado le entregó un sobre con fotografías. Luciana riendo en el taller, Luciana con las manos manchadas de grasa, Luciana mirando a Andrés con una devoción que no le había dedicado a nadie. La furia de Patricio fue implacable. La confrontó, amenazándola con destruir al mecánico. Si vuelves a poner un pie en ese basurero, me encargaré de que lo cierren por violaciones de seguridad, de que le caiga una auditoría fiscal que no pueda pagar. Arruinaré a ese muerto de hambre y a toda su familia, le advirtió con la voz gélida de quien sabe que puede cumplir su amenaza. Luciana corrió al taller para avisarle, pero ya era tarde. Andrés, con una calma desoladora,
Le dijo que ya había recibido la visita de los inspectores. Ambos comprendieron entonces la verdadera naturaleza de la jaula en la que estaban. No eran solo sus sentimientos los que estaban en juego, sino el sustento de Andrés, el futuro de los chicos a los que enseñaba, el legado de su familia. Esa noche, en un intento desesperado por mostrarle quién era él en realidad, Andrés la llevó a su pequeño apartamento detrás del taller. Sobre una mesa de dibujo, bajo la luz de una lámpara, había decenas de planos y cálculos. Eran sus diseños para un sistema híbrido, una tecnología revolucionaria para modernizar motores antiguos, haciéndolos más eficientes y ecológicos. Luciana vio ante ella no a un simple mecánico, sino a un genio anónimo, un visionario cuyo potencial el mundo se negaba a reconocer. La injusticia de todo aquello le quemó por dentro. En un intento por aferrarse a los últimos vestigios de su libertad, decidieron tener una última lección. Andrés le estaba enseñando a pilotar la Harley, ya casi terminada, en un camino de tierra a las afueras de la ciudad. La noche era fresca y el motor rugía como una bestia liberada. Quizás por la emoción, quizás por una distracción, Luciana perdió el control en una curva. La moto patinó y cayeron. El accidente fue leve, apenas unos raspones y un tobillo torcido, pero el susto rompió las últimas barreras que quedaban entre ellos. Mientras él le limpiaba una herida en el brazo con una delicadeza que la desarmó, ella se derrumbó. Las lágrimas que había contenido por años finalmente brotaron, y le confesó el secreto más oscuro de su familia. Le reveló que su madre no había muerto de una enfermedad súbita, como decía la historia oficial. Se había suicidado, incapaz de soportar un minuto más en el matrimonio opresivo y sin amor con Patricio. El taller, los autos, la mecánica, todo había sido el último intento de Elena por respirar, por ser libre. Andrés la escuchó en silencio, con el corazón encogido, y entonces él compartió su propio dolor. Le contó que su padre no había muerto en un simple accidente de carretera. Murió corriendo en esa misma Harley, tratando de llegar al hospital para el nacimiento de su hermana pequeña, a quien nunca llegó a conocer. Dos almas rotas, unidas por la tragedia y la pérdida. Encontraron consuelo la una en la otra. Bajo el peso de esas confesiones, bajo un cielo estrellado que parecía indiferente a su dolor, finalmente se besaron. Un beso salado por las lágrimas, un beso que sellaba un amor nacido de la rebeldía y la verdad. Pero la noche aún guardaba una última y devastadora revelación. Buscando un viejo álbum de fotos para mostrarle a su padre, Andrés encontró una caja de documentos de su abuelo, Miguel Cervantes. Entre ellos, había contratos, cartas y planos originales. Mientras Luciana los observaba, un nombre le resultó familiar: Patricio Salazar. Descubrieron la verdad, una verdad que lo cambiaba todo. El imperio Salazar no se había construido sobre el ingenio de su padre, sino sobre el robo. Patricio había sido socio del abuelo de Andrés y lo había traicionado, robándole sus patentes y sus ideas para construir su fortuna. La riqueza de la familia de Luciana, su propio privilegio, había nacido de la ruina y la explotación de la familia de Andrés. Su amor no solo era socialmente imposible, estaba edificado sobre los cimientos de una traición histórica. Como si el destino quisiera asestar el golpe final, Ricardo apareció en el taller al día siguiente, con un sobre en la mano. Eran las fotos que el detective había tomado, imágenes de su beso en la carretera. Se acabó el juego, Luciana. O vienes conmigo ahora y te olvidas de este lugar para siempre, o estas fotos llegan a la prensa mañana. Imagina el escándalo, la heredera de Salazar revolcándose con un mecánico. Tu padre te desheredaría, y yo me aseguraré de que este taller sea reducido a cenizas. Amenazó con los ojos llenos de un odio triunfante. Andrés intentó contenerlo, pero la situación estaba fuera de control. Desesperada, Luciana volvió a casa, donde su padre la esperaba.
Le puso un contrato sobre la mesa, el contrato de matrimonio con Ricardo. Firma, o ese muchacho y su taller desaparecen. Es tu elección. Con el alma rota, sabiendo que no tenía salida, Luciana tomó la pluma. Por salvar al hombre que amaba, renunció a él, firmando su propia sentencia en un papel que olía a derrota. El salón del Country Club de Guadalajara era una jaula de oro y susurros. Patricio Salazar, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, levantó su copa para anunciar el compromiso de su única hija. Luciana sintió el peso del vestido verde esmeralda, el mismo color de aquella noche de lluvia, como una armadura que la asfixiaba. Cada aplauso era un martillazo en el yunque de su alma, forjando un destino que no era el suyo. Vio a Ricardo Domínguez a su lado, sonriendo con suficiencia, el dueño de su futuro, el carcelero de su apellido. En ese instante no vio a un prometido, sino el reflejo de la vida que había matado a su madre. Una vida de sonrisas vacías y silencios pactados. El recuerdo de las manos de Andrés, firmes y manchadas de grasa, fue un ancla en medio de la tormenta. Ya no había vuelta atrás. Con una calma que aterrorizó a quienes la conocían, Luciana se levantó y caminó hacia el podio. El murmullo cesó de golpe, reemplazado por un silencio denso y expectante. Tomó el micrófono, sus nudillos blancos por la presión, y su voz, aunque temblorosa al principio, resonó con una claridad inquebrantable. Habló de las apariencias, de la fortuna construida sobre secretos inconfesables, del suicidio de su madre, Elena, una mujer que amaba los motores y la libertad, pero que murió atrapada en una vida de lujo. Miró a su padre, cuya cara de triunfo se desmoronaba en una máscara de pánico y furia. Luego se quitó el anillo de compromiso, una piedra fría y pesada, y lo dejó caer sobre el escenario. El pequeño sonido metálico fue como un disparo en el silencio. «No me voy a casar», dijo, y su voz no fue un ruego, sino una declaración de independencia. Sin mirar atrás, corrió fuera del salón, dejando tras de sí el caos de un mundo que se derrumbaba. Condujo bajo la misma lluvia que la había llevado a él por primera vez, las lágrimas mezclándose con las gotas en el parabrisas. El barrio industrial la recibió no con oscuridad, sino con la familiaridad de un hogar. Su corazón se detuvo al ver un letrero de «Se vende» clavado en la fachada del taller. Había llegado tarde. El peso de su sacrificio la aplastó. Empujó la puerta metálica y encontró a Andrés adentro, guardando herramientas con la mirada perdida y los hombros caídos por la derrota. Él la vio, empapada y con el vestido de gala manchado de lodo, y pensó que había venido a despedirse. El aire se llenó de lo que no se decía, del dolor de dos mundos que finalmente habían chocado para destruirse mutuamente. Él no la culpaba, pero el silencio era más doloroso que cualquier reproche. «No está en venta», susurró ella, con la voz rota. De su pequeño bolso de noche sacó una carpeta arrugada por la humedad. Se la extendió con manos temblorosas. Eran los documentos de propiedad del inmueble. «Lo compré yo. Usé mi fondo fiduciario la semana pasada, cuando firmé el contrato de mi padre. Fue mi única condición, pero le hice creer que era para un proyecto inmobiliario. Es tuyo, Andrés. Es nuestro». Él abrió la carpeta, sus ojos recorriendo las líneas del contrato, sin poder creer lo que veía. Levantó la vista hacia ella, y en su mirada había una mezcla de asombro, gratitud y un amor tan profundo que la dejó sin aliento. «Luciana, las consecuencias, tu padre», comenzó él, la preocupación tiñendo su voz. Ella le puso un dedo en los labios para silenciarlo. «Ya no tengo padre, ni apellido, solo tengo la libertad de ser Lucy, y te amo». Fue entonces cuando se abrazaron, un abrazo que no era de despedida, sino de comienzo, sellando su pacto en medio del olor a aceite, metal y lluvia. Al día siguiente, un auto de lujo se detuvo frente al taller. Patricio Salazar bajó.
su rostro una tormenta de furia contenida. Entró al taller como un conquistador y, sin saludar, le extendió a Andrés un cheque en blanco. «Ponle el precio que quieras por alejarte de mi hija. Todos tienen uno». Andrés ni siquiera miró el cheque. Continuó limpiando un carburador con un trapo, sus movimientos lentos y deliberados. «El respeto no tiene precio, don Patricio, y su hija ya no es una propiedad que pueda comprar o vender». Fue la primera vez que alguien se enfrentaba a Patricio no con arrogancia, sino con una dignidad inquebrantable. El magnate, desarmado, sintió cómo sus cimientos se resquebrajaban. Por primera vez en décadas, no sabía qué decir. Fue entonces cuando se rompió. Apoyado contra el chasis del Mustang, a medio restaurar, Patricio Salazar confesó. Habló de Elena, su esposa. Contó que ella solía escaparse a ese mismo taller, cuando era del abuelo de Andrés, para aprender mecánica, que su sueño era correr autos, no asistir a galas benéficas. Dijo que él había destruido ese sueño por miedo, por celos de una pasión que no podía controlar ni comprar. Admitió que su fortuna nació de las patentes robadas a Miguel Cervantes y que su vida entera había sido una carrera por demostrar un valor que nunca sintió tener. No pidió perdón, porque sabía que no lo merecía. En su lugar, hizo una oferta. «Quiero ser socio, no para controlar, sino para reparar. Ayúdenme a construir algo real, por ella, por la memoria de su abuelo». Meses después, en el Centro de Convenciones de Guadalajara, una nueva empresa se presentaba al mundo. El sistema de inyección híbrida Cervantes Salazar unía la tradición de los motores clásicos con la tecnología del futuro. El taller se había convertido en un centro de innovación y formación con docenas de jóvenes aprendices que antes no tenían oportunidades. Luciana, ahora estudiante de ingeniería mecánica, estaba en el podio junto a Andrés. Ya no vestía de diseñador, sino con un overol de trabajo bajo un saco formal. Miró a la audiencia y dijo: «Durante años creí que era la heredera de una fortuna. Hoy sé que no soy heredera de nada, apenas de la valentía de mi madre. Andrés, su esposo, su socio, su amor, le tomó la mano, sus dedos entrelazados como los engranajes de un motor perfecto. Entre el público, un hombre los observaba con una sonrisa serena. Era Ricardo Domínguez, ahora casado con otra mujer, con una vida más sencilla y real. Se acercó al final de la conferencia, no para reclamar nada, sino para agradecer. «Me obligaron a mirarme en el espejo», dijo, extendiendo la mano a Andrés. «Y no me gustó lo que vi. Gracias por salvarme de mí mismo». El ciclo se cerraba sin venganza, solo con el aprendizaje que deja la humildad. No había ganadores ni perdedores, solo personas que habían encontrado su camino. El perdón no se pronunció, pero flotaba en el aire, ligero y sanador, como el olor a tierra mojada después de la tormenta. Esa noche, mientras la lluvia caía una vez más sobre Guadalajara, terminaron de restaurar un último auto, un Mustang del 67, idéntico al de Elena. No lo vendieron, lo dejaron en el centro del taller con una pequeña placa de latón en el tablero que decía: «Para Elena Salazar, la mujer que soñó con la libertad y cuya hija finalmente la vivió». Apagaron las luces y en el patio del taller, bajo las gotas que limpiaban el asfalto, Lucía Cervantes bailó lentamente con su esposo. Sus manos estaban manchadas de grasa, pero su corazón estaba limpio. Había entregado su corazón a cambio de una moto descompuesta y en el proceso había encontrado el suyo propio, reparado y funcionando a la perfección, listo para empezar a construir una vida no de lujo, sino de propósito. Y así, bajo la misma lluvia que una vez los enfrentó como extraños de mundos opuestos, Luciana y Andrés comenzaron a construir un futuro.
no un futuro heredado ni impuesto, sino uno forjado con sus propias manos, manchadas de grasa, sí, pero también de dignidad, de trabajo y de un amor que demostró ser más fuerte que cualquier fortuna. Una historia que nos recuerda que el verdadero valor no reside en el apellido que llevamos o en el dinero que poseemos, sino en la valentía de romper las jaulas, por más doradas que sean, para elegir nuestro propio camino y a las personas con quienes queremos recorrerlo. A veces, el corazón solo necesita encontrar el motor correcto para empezar a funcionar de verdad, y no siempre es el más nuevo o el más brillante. Gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este relato. Cada minuto de tu tiempo es un regalo que valoramos profundamente. Este canal es un espacio pequeño que apenas comienza y cada uno de ustedes es el combustible que nos permite seguir adelante. Nos llena de fuerza y de esperanza saber que no estamos solos en esta búsqueda de historias que nos conecten con nuestra propia humanidad. Por eso, nos gustaría mucho saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país tu corazón se unió al de Luciana y Andrés. Y dinos qué parte de su viaje te tocó más profundo. Si esta historia ha resonado contigo, te pedimos con toda humildad que nos ayudes a crecer. Un simple me gusta es una señal que nos dice que estamos en el camino correcto. Suscribirte a nuestro canal es el apoyo más grande que puedes darnos, permitiendo que estas voces lleguen a más personas que, como tú y como nosotros, creen en el poder de la redención y las segundas oportunidades. Y si sientes compartir este video, quizás su mensaje de coraje y propósito llegue justo a quien necesita escucharlo hoy. Un simple gracias en los comentarios es para nosotros un abrazo que cruza cualquier distancia y nos impulsa a seguir. Recuerda siempre que, sin importar las tormentas que enfrentes, dentro de ti reside la fuerza para reparar lo que está roto y construir algo nuevo, algo auténtico. Que nunca te falte el valor para ensuciarte las manos por tus sueños y que encuentres siempre a alguien que vea el brillo en tu corazón, incluso cuando esté cubierto de polvo y de dudas. Te mandamos un fuerte abrazo y que la paz y la esperanza te acompañen en cada paso de tu camino. Hasta la próxima historia.